57 hasta el año 63, 6 años que se utilizó eh, como antiemético, es decir, para las náuseas en las mujeres gestantes durante el embarazo. Y causó, como les decía hace un rato, miles de casos de malformaciones congénitas, fundamentalmente este tipo, ¿no? Ausencia de extremidades o extremidades cortas, lo que llevó a deformidades que se conocen con el nombre de amelias, la ausencia de los miembros superiores, o focomelias, miembros superiores cortos, como pueden ver aquí. Entonces, esto fue consecuencia del uso de un medicamento como la talidomida, que se utilizaba en forma muy exitosa y popular en las mujeres embarazadas, ¿no? Y se creía de que no causaba ningún efecto secundario, ninguna reacción adversa, pero cuando ya comenzaron a nacer niños con estas malformaciones, recién se tomó en cuenta de que podía ser la causa de estas malformaciones el uso indiscriminado de la talidomida. Entonces, esto no solamente afectó la vida de las miles de niños que nacieron con este problema, sino que también causó un impacto social importantísimo que llevó en realidad a una catástrofe sanitaria eh, eh, en relación a los miles de niños que nacieron y que tuvieron una limitación física como consecuencia del uso de este medicamento durante 6 años. ¿Ya? Bien, creo que ya no va a entrar nadie más, entonces vamos a entrar a presentar en esto. Bien, entonces, ¿qué es una reacción adversa a los medicamentos? Que ya les decía que la sigla utilizada es el RAM. Entonces, una reacción adversa a un medicamento es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y las derivadas de la dependencia, el abuso y el uso. ¿Ya? Entonces, ocurre cuando se utiliza terapéuticamente y cuando se utiliza en forma no terapéutica, como por ejemplo la dependencia, el abuso y el uso de fármacos o drogas, ¿no? Vamos a salir un segundito. Vamos a ver quién más quiere entrar. Fabiola. Bien, entonces, bueno, una reacción adversa a un fármaco o efecto adverso es un término muy amplio que se utiliza para referirse a los efectos no deseados de un fármaco y que provocan malestar o resultan peligrosos, que ponen en riesgo la salud o ponen en riesgo la vida de los pacientes. La mayoría de las reacciones adversas a fármacos está relacionada con la dosificación, ¿ya? Entonces, obviamente lo que habíamos dicho hasta el día de ayer es que la terapéutica debe incluir una dosificación adecuada. ¿Se acuerdan? Y en eso he insistido yo. Uno, la selección adecuada del fármaco para tratar él o los problemas del paciente, ¿no es cierto? La concentración adecuada y la frecuencia de dosificación correcta. Entonces, la dosificación es fundamental. Entonces, muchas de las reacciones adversas a los fármacos están relacionadas con la dosificación. Otras son alérgicas o idiosincráticas, ¿ya? Vamos a ver en un ratito a qué se refiere con las alérgicas o idiosincráticas. Y aquellas relacionadas con la dosificación suelen ser predecibles, es decir, que se puede saber qué va a ocurrir si uno administra un fármaco u otro a una dosis determinada, ¿ya? En cambio, las reacciones alérgicas o idiosincráticas, las alérgicas de cierta manera podrían ser predecibles si es que el médico indaga al paciente si tiene alguna alergia a alguna sustancia o algún fármaco y por lo tanto no lo utiliza en esos pacientes. Pero cuando no hay un fenómeno o una base alérgica, la respuesta a un fármaco no es predecible. Y en las reacciones idiosincráticas es imposible saber si van a ocurrir o no van a ocurrir. Bien, reacción alérgica, el fármaco o sus metabolitos adquieren carácter antigénico.
Generalmente esto ocurre no en la primera dosis del fármaco o la primera exposición al fármaco, sino que generalmente la primera exposición, la primera dosis del fármaco va a llevar a un fenómeno, a un periodo primero de desarrollo de antigenicidad a este fármaco y recién después de la segunda exposición o una exposición posterior es que se va a manifestar la alergia, ¿ya? Entonces se requiere de un contacto sensibilizante previo con ese mismo fármaco u otro de estructura parecida. A esto llamamos la sensibilidad cruzada. Ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen alergia a las penicilinas y que pueden tener por sensibilidad cruzada una alergia a las cefalosporinas. Puede ocurrir eso, ¿ya? Y un contacto desencadenante que provoque la reacción antígeno-anticuerpo. En esto hay que utilizar el ejemplo claro de la penicilina, ¿ya? La penicilina es un antibiótico ampliamente utilizado en distintas formas, ¿ya? Tanto por vía oral como por vía parenteral, pero que existe un buen número de personas que, sin embargo, porcentualmente, estadísticamente, este número de personas no es tanto, apenas puede llegar a un 0,5 o 1% de las personas que sean alérgicas a la penicilina, ¿ya? Pero si esto lo traducimos en los miles de millones de personas en el mundo, el número de personas que tienen alergia a la penicilina es alto en cuanto a números, no en porcentaje, pero sí en cuanto a números. Entonces, especialmente ocurre cuando, o es de temer cuando se utiliza la forma parenteral de la penicilina benzatínica, ¿no es cierto? La primera administración de la penicilina benzatínica no pasa nada, pero la segunda presentación puede desencadenar un cuadro de alergia, inclusive llevando una reacción anafiláctica y la posibilidad de muerte del paciente, ¿ya? Entonces tiene que haber en la reacción alérgica un periodo de sensibilización previa. En cambio, la reacción idiosincrática es una reacción genéticamente determinada que se caracteriza por una respuesta anormal que ciertos individuos tienen frente a un fármaco. Esto no es previsible. La alergia, de cierta manera, en algún momento, cuando ya se sabe que ha habido un fenómeno alérgico, ya se puede decir, prever de que puede ocurrir si nosotros exponemos al paciente al mismo fármaco. Pero la reacción idiosincrática está genéticamente determinada, pero no es previsible. Entonces, es decir, que no se sabe qué individuo la va a presentar o en qué momento va a ocurrir. Este es un fenómeno muy peligroso, ¿ya? Muy peligroso cuando se refiere, por ejemplo, a un procedimiento anestésico. Que el individuo haga una reacción idiosincrática a uno de los anestésicos y provoque su muerte. ¿Se podía prever eso? No. Lo que sí se puede es tratar de actuar en el resultado de la reacción idiosincrática, pero que a veces no siempre es posible y el paciente tiene el riesgo de morir por una reacción idiosincrática, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en reacciones que no son previsibles, ¿no? Bien, en esta analogía que vemos, ¿no? La reacción adversa a medicamentos es análogo a lanzar al blanco y dar en el centro, ¿de acuerdo? Y ahí el efecto principal del fármaco es apuntar al blanco y dar en el centro del blanco. Si se acierta al blanco y se atraviesa la diana, dándole a un transeúnte, lo que se obtiene es un efecto colateral, ¿ya? O sea, uno ha disparado, ha atravesado el blanco en el centro, pero detrás del blanco había una persona que estaba caminando y tú le has dado a la persona que estaba detrás. Eso sería un efecto colateral, decurrente, ¿no es cierto?, del tiro al blanco. Ahora, si el transeúnte se cae en medio de la carretera y provoca un accidente, será un efecto secundario, ¿ya? Entonces, en este caso, un efecto secundario a un efecto colateral, siendo ambos una reacción adversa. Tanto el efecto secundario como el efecto colateral son reacciones adversas a los medicamentos. De ahí que cuando hablamos farmacológicamente es mejor referirnos a reacción adversa a los medicamentos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, los RAMs famosos.
Entonces, ¿a qué puede llevar o en qué resulta una reacción adversa a los medicamentos? Puede resultar en la muerte del paciente, ¿ya? Puede provocar la muerte del paciente, ¿ya? Puede poner en riesgo la vida del paciente, requiere de hospitalización, prolonga la hospitalización del paciente, causa incapacidad, causa anomalías congénitas, como hemos visto en el caso de la talidomida, requiere intervención para prevenir un daño permanente, ¿ya? Entonces, las reacciones adversas a los medicamentos pueden ser extremadamente serias. Como aquí dice, puede llevar al paciente a que se muera. Eso puede ocurrir con una reacción idiosincrática en un proceso anestésico, ¿no es cierto? Puede poner en riesgo la vida del paciente, es decir, inclusive mandarlo a la terapia intensiva. Requiere de hospitalización, no se la puede manejar en forma ambulatoria. Y los periodos de estancia hospitalaria se pueden prolongar cuando se presenta una reacción adversa a los medicamentos. Puede llevar y va a causar incapacidad si fuese el caso. Durante el embarazo puede provocar anomalías congénitas y requiere obviamente de intervención para prevenir un daño permanente. Los tipos de reacciones adversas. Las de tipo A están relacionadas con la dosis. Hemos dicho generalmente las reacciones adversas a los medicamentos están relacionadas con la dosis. Entonces, de tipo A relacionadas con la dosis, ¿ya? Reacciones causadas por dosis que pueden ser elevadas o de tipo farmacológico. Ejemplo, patologías hepáticas o renales que alteran la velocidad del metabolismo o de la excreción, la eliminación del fármaco, o que alteran la respuesta. Ya habíamos dicho, pacientes con una insuficiencia hepática y que utilizan un fármaco que utilice la vía metabólica para ser eliminado, ¿no es cierto? Al estar afectada la función hepática, va a hacer de que este fármaco no pueda ser eliminado como debería ser, por lo tanto, aumenta la biodisponibilidad, aumenta la concentración del fármaco y puede llevar inclusive a la toxicidad o a reacciones adversas relacionadas a esto. O cuando el fármaco utiliza la vía renal como su mecanismo de salida del organismo, de eliminación del organismo, y estos riñones no están funcionando adecuadamente, también va a ir a elevar la biodisponibilidad y la concentración del fármaco y va a llevar a efectos o reacciones adversas recurrentes de esto. Las de tipo B no están relacionadas con la dosis, ¿ya? Son bizarras, son idiosincráticas, es decir, que uno no sabe cómo va a reaccionar el paciente ante la administración de un fármaco, ¿ya? Pueden entrar en esto, hemos incluido que pueden ser las alergias y las respuestas idiosincráticas inesperadas, ¿no? Esto hemos dicho que las reacciones idiosincráticas son genéticamente determinadas, de que no sabemos qué individuo va a presentar una reacción idiosincrática, qué paciente va a presentar. Las de tipo C son aquellas producidas por administración prolongada, pacientes que requieren la utilización crónica de ciertos medicamentos. Ejemplo, cambios adaptativos, efecto de rebote en relación al enfoque de la administración prolongada o crónica de un fármaco. Las de tipo D son las diferidas, ¿ya? Aquellas que ocurren después de un tiempo, es decir, la exposición del fármaco a una concentración X y durante un tiempo X, puede que no dé manifestaciones de reacciones adversas inmediatas, sino que aparezcan después de un tiempo, es decir, utilizó tal fármaco y presentó un cáncer relacionado al uso de ese fármaco, o le afectó su fertilidad, es decir, no hay embarazo en la mujer o el hombre no puede tener hijos debido a alteraciones en la fertilidad, o aquellas que llevan a malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Que hemos dicho que el periodo fundamental en la formación del feto es los 3 primeros meses de vida, y habíamos dicho el día de ayer que no deberíamos administrar fármacos o medicamentos durante esa etapa. Entonces, ya ha ocurrido el problema, ha llevado a tener malformaciones congénitas y después uno ya se da cuenta que ha ocurrido algo. La de tipo E es por final del tratamiento, ¿ya? Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tú has utilizado ciertos tipos de antihipertensivos y los has suspendido bruscamente,
Entonces puede haber una crisis antihipertensiva recurrente de la suspensión brusca de los antihipertensivos. O cuando estás utilizando corticosteroides durante un tiempo prolongado, por decir 20 miligramos de prednisona durante más de 15 días, digamos 30, 40 días, y los suspendes bruscamente, en vez de ir disminuyendo la dosis paulatinamente durante un periodo, digamos, de una semana. Entonces pueden ocurrir reacciones adversas de ese tipo por final de tratamiento. Y por último, las reacciones adversas de tipo F, que no están relacionadas al principio activo, ¿ya? Porque cuando hablamos de reacciones adversas, tenemos que ver si están o no están relacionadas al principio activo del fármaco, ¿no es cierto? Entonces, las de tipo F son aquellas que no están relacionadas al principio activo del fármaco, sino a otros componentes del mismo fármaco o porque afectó otras estructuras corporales. Bien. Entonces, esta es otra clasificación en la cual los tipos de reacciones adversas, ¿no? Se dividen en tipo A y en tipo B. ¿Ya? En el tipo A es predecible, sí, en el tipo B no es predecible. ¿Ya? En el tipo A el mecanismo es conocido, en el tipo B es desconocido. Ahí, por ejemplo, podemos ser una alergia, ¿no es cierto? ¿Ya? O podemos hablar de una reacción idiosincrática. En el tipo A, relacionada con la dosis, que hemos dicho que la mayor parte de las reacciones adversas están relacionadas con la dosis. En el tipo B no está relacionado con la dosis. La incidencia en el tipo A es elevada. Hemos dicho que la mayor parte de las reacciones adversas a los medicamentos están relacionadas con la dosis, ¿no es cierto? Y por es elevada. Y en relación al tratamiento, fíjense, ajuste de la dosis, o se suspende, ¿no? La administración o disminuye la dosis si es que está relacionada con la dosis, y ahí se arregló el problema. En cambio, el tratamiento en los de tipo B necesariamente implica la retirada del fármaco, pero obviamente ya puede haber ocurrido una reacción adversa tan severa que el paciente queda secuelado, queda, ¿ya? ¿Está claro lo que le estoy diciendo o necesitan alguna otra aclaración, alguna explicación o está siendo entendido esta parte del tema? ¿Qué me dice? ¿Está claro, chicos, chicas? Bueno, no hay respuesta. Bien. De reacciones adversas a los fármacos y divide en leve. La reacción adversa al medicamento es leve. No es necesaria la administración de ningún antídoto ni tratamiento. Y cuando se requiere de hospitalización, la hospitalización va a ser breve. ¿Ya? ¿En qué está relacionado, por ejemplo, con el uso de antihistamínicos, ¿no? O con el uso de hipnóticos sedantes como las benzodiazepinas que pueden producir sedación, sueño, ¿no es cierto? Prurito, que pueden producir sedación, ¿ya? Pero generalmente son de tipo leve, ¿ya? Cuando se presentan en algunos casos. Moderado es preciso una modificación del tratamiento, por ejemplo, modificación de la dosis, adición de otro fármaco para contrarrestar el efecto del fármaco que está causando esto, pero la interrupción de la administración del fármaco no es imprescindible. Es decir, hay que manejarlo, más que todo manejando la dosis, ¿ya? Puede ser necesario prolongar la internación o instaurar un tratamiento específico para contrarrestar la reacción adversa de tipo moderada. ¿Cuáles son los que llevan a producir estas reacciones adversas de tipo moderado? Los anticonceptivos hormonales, los fármacos utilizados en las trombosis venosas,
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, gastritis o nefropatía analgésica, que revierte una vez que uno suspende el fármaco. Estos pueden llevar entonces a contrarrestar el efecto, por ejemplo, de antihipertensivos y llevar al desarrollo de hipertensión y edema. Una característica de los AINES es la retención de líquido y edema cuando se utiliza en forma terapéutica en dosis ni siquiera altas durante periodos largos de tiempo. Grave, la clasificación de reacción adversa grave. La reacción adversa a fármacos pone en peligro la vida del paciente y exige interrumpir la administración del fármaco e instaurar un tratamiento específico, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en el anterior cuadro, ¿no es cierto? Retirada del fármaco, ¿no? Esta sería una reacción adversa a medicamento de tipo E, B, ¿no es cierto? Como habíamos visto aquí. Bien. Entonces, en esto, por ejemplo, puede ocurrir con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con la producción de angioedema, o en el uso de fenotiacinas, produciendo una arritmia o un ritmo cardíaco normal. Y por último, en la clasificación, la mortal, una reacción adversa a fármacos puede contribuir directa o indirectamente a la muerte del paciente. Fíjense, ¿no? Lo que habíamos dicho, que la reacción adversa a los medicamentos puede llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Ejemplo, una sobredosis, una intoxicación por paracetamol que puede llevar a una necrosis hepática fulminante, a una insuficiencia aguda que no revierte y que el paciente se muere a no ser que le haga un trasplante de hígado. El paracetamol tan utilizado que parece una mansa paloma, ¿no es cierto? No es así. A dosis altas el paracetamol es extremadamente hepatotóxico, ¿ya? O en mortales en el caso, por ejemplo, del uso de anticoagulantes, que puede llevar a una hemorragia digestiva masiva y que el paciente se muere por entrar en shock debido a la hemorragia masiva, ¿no? Bien. Factores de riesgo para la presentación, para que ocurran reacciones adversas a los medicamentos. Ya hemos dicho los dos extremos de la vida, ¿no es cierto? Los niños, especialmente los niños pequeños y los muy ancianos o ancianos. Luego, la medicación múltiple, que hemos dicho que es típica de los pacientes de edad avanzada, pero que puede ocurrir en cualquier paciente que tiene problemas de difícil resolución. Condiciones de comorbilidad múltiple, es decir, pacientes que tienen varios problemas de salud al mismo tiempo, ¿no es cierto? Prescripción, uso o monitoreo inapropiado. Nuevamente volvemos a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Para una correcta terapia, ya hemos dicho que lo fundamental, lo primero es identificar o establecer el problema que tiene el paciente, ¿no es cierto? Es decir, tener un diagnóstico del problema que tiene el paciente. Luego, la selección del fármaco más adecuado para el tratamiento de ese problema del paciente, siempre en forma individualizada, que habíamos dicho, ¿no? Tomando en cuenta las características propias del paciente, como pueden ser edad, sexo, peso corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Disfunción de órganos terminales, fundamentalmente a nivel hepático o a nivel renal, que son las dos vías para la eliminación de los fármacos, ¿no es cierto? Fisiología alterada, ya habíamos mencionado el peso, ¿no es cierto? El embarazo, la edad, la historia previa de reacción adversa a medicamentos. Ese es también importante porque es un factor de riesgo. Es decir, una persona que ya ha presentado una reacción adversa a uno u otro medicamento, puede ser que también presente otra reacción adversa a la utilización ya sea del mismo medicamento u otro, ¿no? La extensión de la dosis, es decir, cuánto tiempo va a utilizar si es por tiempos prolongados, aumenta la incidencia de reacciones adversas a los medicamentos. Por eso que la extensión, la dosis que es fundamental y el tiempo que va a ser utilizado. Y por último, la predisposición genética de cada persona, que es individual y propia, que puede conllevar a una reacción adversa a los medicamentos. Bien, factores comunes relacionados con las RAM. Entonces hemos dicho el uso de antibióticos, ¿ya?
Fundamentalmente he hablado del caso y he puesto como ejemplo el uso de antibióticos beta-lactámicos, fundamentalmente el tipo de las penicilinas. El uso de anticoagulantes, un efecto adverso común a todos los anticoagulantes más utilizados es la hemorragia, ¿no es cierto? Los antineoplásicos, que son fármacos que no son selectivos, ¿ya? Generalmente son fármacos que actúan sobre distintas estructuras corporales y tisulares y lo que hace, por lo tanto, que no solo vayan a matar, ¿no?, a eliminar las células neoplásicas, sino que también afecten a las células normales, dando lugar a reacciones adversas decurrentes de esto. Drogas cardiovasculares, algunas de ellas, por ejemplo, el uso de y que no sea tan común el uso de digitálicos, ¿no? O el uso de ciertos antiarrítmicos que pueden, la miodarona, por ejemplo, que tiene varios efectos, reacciones adversas, ¿no? Los hipoglicemiantes que pueden llevar obviamente a hipoglicemia como principal efecto o reacción adversa a los medicamentos. Los antihipertensivos también. En el caso de los beta bloqueantes, por ejemplo, el insomnio, los sueños vívidos, la intolerancia a la actividad física, la disminución de la sexualidad en pacientes, ¿no? Una disfunción en los hombres, por ejemplo, eréctil decurrente del uso de antihipertensivos beta bloqueantes, manos frías, en fin, estos son efectos adversos del tipo en este caso del antihipertensivo correspondiente al grupo de los beta bloqueantes. El uso de analgésicos, especialmente los AINES, que producen generalmente reacciones adversas a nivel del aparato digestivo, pero también pueden afectar la función renal con la producción de edemas, de retención de líquidos, el aumento de la presión arterial, etc. Agentes de diagnósticos, fundamentalmente aquí nos estamos refiriendo a los medios de contraste utilizados, por ejemplo, en tomografías axiales computarizadas que requieren de un enfoque diagnóstico que significa el uso de contrastes que pueden, a veces estos contrastes tienen un contenido de yodo, por decirles, entonces pueden provocar una reacción adversa al yodo. O drogas que actúan sobre el sistema nervioso central, como ser sedación, hipnosis, alteraciones en la marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta que estos son fármacos que dan lugar comúnmente a reacciones adversas cuando se los utiliza. Bien, la clasificación por causa de las reacciones adversas a los medicamentos. Ya hemos dicho que la más común son las reacciones adversas relacionadas con la dosis, ¿ya? Y las menos comunes, hemos dicho que son las alérgicas y las reacciones idiosincráticas, ¿no? Entonces aquí las alérgicas entran como mecanismos inmunológicos y como mecanismos farmacogenéticos. En estos casos, fíjense de que no están relacionados, y aquí está resaltado, no están relacionados con la dosis, ¿ya? Las más comunes hemos dicho las relacionadas con la dosis, ¿no? ¿Ya? Reacciones adversas por fármacos administrados de forma prolongada. Por ejemplo, vámonos a otro antibiótico, el uso de aminoglucósidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gentamicina puede llevar a una nefropatía decurrente de su uso o puede afectar la función auditiva y vestibular del oído en algunos casos de forma irreversible, ¿ya? Reacciones adversas como fenómenos diferidos, hemos dicho que son consecuencias del uso de y que van a aparecer después de un tiempo, o sea, después de meses o a veces después de años. La exposición a una u otra sustancia puede causar cáncer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los efectos teratogénicos sobre los niños durante el embarazo, sobre los fetos. Y por último tenemos las reacciones tóxicas directas, es decir, que se dan porque el fármaco va a producir una reacción tóxica. Ojo, la reacción tóxica es una reacción que generalmente se produce, o la reacción adversa a los medicamentos de tipo tóxico, generalmente está relacionada con la dosificación.
a dosis altas el fármaco puede producir manifestaciones tóxicas, es decir, dosis elevadas más allá de la concentración terapéutica, ¿ya? En la parte superior, en el límite o ultrapasando el límite de la ventana terapéutica. Bien, ¿cuáles son los sistemas comúnmente afectados por reacciones adversas a los medicamentos? Están la sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? El sistema hematológico, que muchas veces afectado por el uso de uno u otro fármaco, el sistema nervioso central, el dermatológico, las alergias, ¿no? El, eh, eczemas, recurrentes del uso de ciertos medicamentos, ¿no? Los exantemas de distinto tipo, el sistema metabólico, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Puede afectar la función hepática, cardiovascular, gastrointestinal, renal, genitourinario, respiratorio y sensorial. Fíjense que prácticamente todos los sistemas más comunes, ¿no es cierto?, están afectados por reacciones adversas a medicamentos cuando se da este fenómeno, ¿no es cierto? Todos, sangre, sistema nervioso, ¿no es cierto?, corazón, aparato digestivo, aparato genitourinario, renal, respiratorio, sensorial. Fíjense, prácticamente todos los sistemas pueden ser afectados. Bien, entonces ya habíamos visto, este es otro enfoque, ¿no? Entonces, clasificación de la RAM, severidad de la reacción, hemos dicho leve, no requiere cambios en la terapia, moderada, requiere cambios fundamentalmente en la dosis, ¿no es cierto? Y si requiere de hospitalización, generalmente esta es breve, corta, de corta duración. Y la severa, que puede llevar a la muerte al paciente, puede poner en riesgo la vida del paciente o puede dejar secuelas que dejan al paciente incapacitado en mayor o menor grado durante el resto de su vida, ¿no? Bien, en relación al comienzo o al inicio del evento. Entonces, una reacción adversa a medicamentos que ocurre dentro de los primeros 60 minutos es una reacción adversa de tipo agudo, ¿ya? Subagudo es una reacción adversa que se presenta entre 1 hora después de la administración del fármaco hasta 24 horas después, entonces durante todo un día. Y latente es aquella que ocurre más allá de los 2 días, ¿no es cierto? Puede ser una diferida, ¿no es cierto?, que ocurre meses después o años después, ¿no? Bien. Ya hemos hablado de estas, ¿no? Solamente recordar que la de tipo A es predecible, está generalmente relacionada a las dosis, la mayor parte de ellas son de este tipo, aquí manifiesta 2/3, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el uso de anticolinérgicos, por ejemplo, la atropina y sus derivados, va a dar un efecto adverso que es sumamente común, que es la sequedad de la boca, porque produce una disminución en la secreción glandular de todo tipo, ¿no? Las de tipo B, que ya hemos dicho que son las reacciones idiosincráticas, ¿no? Alérgicas, ¿no? Son no predecibles, y, y, pueden llevar a reacciones adversas muy importantes, por ejemplo, el cloranfenicol relacionado con la anemia aplásica. Es por eso, por ejemplo, por esta causa que el cloranfenicol ya no es tan utilizado como era años antes, ¿no? Porque puede producir una anemia plásica que puede poner al paciente en serio riesgo de su vida. En las de tipo C, ya hemos dicho, asociadas a uso prolongado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del propanolol puede llevar a bloqueo cardíaco, los anticolinérgicos, ya hemos dicho, derivados de la atropina y sequedad de boca. Ya los de tipo D hemos dicho que son efectos diferidos, retrasados, ¿no es cierto? Que pueden llevar a carcinogenicidad, a teratogenicidad, ¿no es cierto? Bien. Bien, ¿cuáles son algunas de las reacciones adversas producidas por drogas? Pueden ser, por ejemplo, afectar al hígado dando lugar a hepatitis, ¿ya? A nefritis, a neumonitis. El uso de beta bloqueantes no selectivos en el paciente asmático puede desencadenar un cuadro asmático, entonces asma. Urticaria, que es común, por ejemplo,
con el uso de opioides, de analgésicos. Por eso que yo no soy muy amigo en recetar analgésicos opioides para el tratamiento del dolor, siendo que es mejor utilizar otros analgésicos que no sean opioides, ¿ya? La picazón, esta urticaria en los opioides se presenta en más del 30% de los pacientes. Las dermatitis, ya sean de contacto o sistémicas, que pueden ocurrir. El lupus o los síndromes lupoides, que pueden ocurrir con el uso de algunos fármacos. Anafilaxia, es decir, un cuadro alérgico exagerado que puede llevar al shock y la muerte del paciente en cuestión de minutos. La anemia hemolítica, por ejemplo, el uso de algunos antimaláricos, ¿no? Que habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de la mefloquina, que pueden llevar a una anemia hemolítica. Granulocitopenia, ¿no es cierto? Disminución del número de glóbulos blancos. Trombocitopenia, disminución de las plaquetas, que puede llevar a fenómenos hemorrágicos, ¿no? Vasculitis, procesos inflamatorios a nivel de los vasos. Aplasia medular y enfermedad del suero, ¿sí? La enfermedad del suero es muy común con el uso de ciertos antibióticos, como puede darse en el caso del uso de algunos beta-lactámicos, como las penicilinas también. Bien, ahora, en esta clasificación de los RAMS, ¿no? Aquí toma en cuenta varias categorías. Entonces, se refiere a reacciones adversas de los medicamentos por activación o inhibición inapropiada de la diana, ¿no? Objeto del tratamiento. Es decir, a esto se refiere cuando se habla de los efectos o de las reacciones adversas a los medicamentos relacionadas con la diana, ¿ya? Es decir, por decir, un antihipertensivo beta bloqueante que estuve hablando con mis estudiantes esta semana, por ejemplo el atenolol, ¿no? Que puede provocar, al bloquear el receptor beta 1, puede llevar a una bradicardia o un bloqueo de conducción, ¿ya? Luego tenemos las reacciones adversas por efectos adversos ajenos a la diana, es decir, que su efecto adverso no se da porque ha actuado sobre la diana biológica, sino que son en distintos tejidos. Y RAMS por efectos fenotípicos, ya es característica de cada individuo. O sea, el efecto adverso en este caso está relacionado con el propio individuo. Y estos efectos adversos pueden ser de tipo fisiológico, celular o moleculares, ¿no? Depende de dónde está ejerciendo su efecto adverso el fármaco en cuestión. Bien, factores relacionados con la reacción adversa a los medicamentos, ¿no es cierto? Factores que pueden influir, hemos dicho, los extremos de la vida, la edad, ancianos o niños. La composición genética del individuo, ahí hemos dicho, las reacciones idiosincráticas están genéticamente determinadas, ¿no? Las afecciones previas del paciente, si ha tenido o no ha tenido cierto tipo de enfermedades. Vamos, por ejemplo, al ejemplo del paciente asmático, ¿no es cierto? El paciente asmático, cuando inadvertidamente se le recetaría un beta bloqueante no selectivo, va a presentar un cuadro de broncoconstricción, ¿ya? La dosis administrada del fármaco es fundamental, ¿no es cierto? Ya hemos insistido en que la dosificación debe ser la correcta en forma individualizada para el paciente, tomando en cuenta sus características propias y, por ejemplo, tomando en cuenta el problema a solucionarse y la dosis adecuada para el manejo de esto. Y tomando en cuenta también la interacción, es decir, qué otros fármacos está tomando el paciente. Eso siempre tiene que ser considerado, ¿ya? Porque hemos dicho que la interacción puede llevar a una inhibición del metabolismo, ¿no es cierto? Y aumentando la concentración del fármaco, su biodisponibilidad, y aumentando el riesgo de reacciones adversas a los medicamentos, ¿no es cierto? Y puede dar lugar a anormal o no, o disminuir la respuesta que uno tenía debido a la interacción con los fármacos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede alterar o cómo se altera la efectividad y cuando hay competencia por vías y transportadores? Entonces, esto puede estar dado por interacciones entre
el fármaco y la dieta. Es decir, las interacciones pueden ocurrir cuando se administran más de 2 fármacos al mismo tiempo a un paciente. Cuanto mayor sea la cantidad de fármacos administrados al mismo tiempo, mayor la posibilidad de interacción, y al haber una mayor interacción puede haber mayor número o mayor incidencia de reacciones adversas a los medicamentos. La interacción entre fármacos, utilizando más de 2 fármacos, ya puede haber reacciones adversas decurrentes de la combinación de estos fármacos. Y también las interacciones con plantas medicinales, inclusive con la misma dieta, ¿no? Por ejemplo, es sabido que la utilización el consumo, perdón, de toronjas, ¿no? Puede interactuar con distintos fármacos y producir efectos adversos importantes. Efectos adversos sobre la diana. Entonces puede haber una exageración de la acción farmacológica deseada. Por ejemplo, el uso de un hipoglicemiante oral utilizado en el tratamiento de la diabetes de tipo 2 puede llevar a hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su función es bajar los niveles de glicemia, pero puede llevar también a una bajada más intensa y llevar a un fenómeno de hipoglicemia, ¿no? Error accidental de la dosis. Esto puede ocurrir, ya hemos dicho, cuando inadvertidamente un niño se toma el frasco de uno de los fármacos, o el paciente, sin darse cuenta, ha tomado una dosis más elevada. Alteraciones en la farmacocinética, especialmente cuando hay hepatopatías o nefropatías. Cambios en la farmacodinamia, ¿no? Que puede aumentar o disminuir el número de receptores, y no solamente en número, sino en número de receptores activos, ¿no es cierto? Aumento de la concentración del fármaco, lo que va a llevar a un aumento en la respuesta en el tejido o en el órgano o en el blanco, en la diana biológica, con un aumento de la biodisponibilidad debido, por ejemplo, a una mala función hepática o mala función renal, ¿ya? Y generalmente, cuando hay reacciones adversas en un paciente a un fármaco, va a ser común que ocurra una reacción adversa a los fármacos que pertenecen a una misma clase del fármaco que ha desencadenado la reacción adversa en ese caso. Bien, las reacciones adversas idiosincráticas, ya hemos dicho que son efectos adversos que aparecen en forma impredecible en un número muy reducido de pacientes, gracias a Dios, por motivos desconocidos, ¿no? Sin embargo, esto es algo que ningún médico quisiera que le ocurra a un paciente, porque el paciente, hemos dicho que tiene una alta mortalidad y se puede morir. ¿Ya? En relación a la reacción adversa idiosincrática, no hay manera de hacerla evidente con ensayos clínicos, no hay manera de hacerla evidente mediante una buena historia clínica, una buena identificación del problema. No hay cómo saber. Se ha dicho de que tiene un componente genético, puede llevar a la muerte, puede llevar a secuelas permanentes severas, y la mejor manera de evitar o de limitar el daño es retirar el fármaco, ¿ya? Pero, como yo les decía, es imposible saber quiénes tienen o quiénes van a presentar una reacción idiosincrática de este tipo. Las reacciones adversas de tipo inmunitaria, ¿no es cierto?, que hemos dicho generalmente son de las relacionadas a las alergias. La tipo 1, existe una respuesta de hipersensibilidad exagerada, que puede ser relacionada a una alergia o a una anafilaxia, y que se produce por un aumento de la inmunoglobulina E. Esto es el caso, por ejemplo, de los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. En el tipo 2, la citotoxicidad es dependiente del anticuerpo, ¿ya? La inmunoglobulina G, que va a llevar a una citólisis, ¿no? En la tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, y aquí ya están presentes las inmunoglobulinas IgG, IgM, ¿no es cierto?, que van a mediar el tipo y el grado de hipersensibilidad.
Y en el tipo 4, la hipersensibilidad retardada, que se produce cuando ya existe una activación de los linfocitos T que son citotóxicos. Entonces, estos son los tipos de reacciones adversas que ocurren relacionadas con la inmunidad de los pacientes. Bien, hemos dicho que el hígado es el órgano por el cual se metabolizan la mayor parte de los medicamentos, de los fármacos. Entonces, muchos, yo diría la mayoría de los fármacos se metabolizan a nivel hepático, ¿ya? Y esto puede dar lugar, uno, o a la eliminación del fármaco, que hemos dicho que la eliminación del fármaco se refiere a que el fármaco ya no ejerce acción, y al no ejercer acción no hay efecto farmacológico, ¿ya? Pero también el fármaco puede producir metabolitos activos o inactivos, pero en el caso de metabolitos activos, si bien la droga o el fármaco madre no tenía o no había dado lugar a manifestaciones tóxicas, puede, mediante metabólicamente hablando, dar lugar a un metabolito de tipo tóxico, ¿ya? La hepatotoxicidad puede ser imprevista, no se sabe, ¿no? Y hemos dicho que en casos de intoxicación por acetaminofeno o paracetamol, se puede provocar una necrosis hepática fulminante que lleva a una insuficiencia hepática aguda que infelizmente, si no se utiliza el antídoto inmediatamente, en el caso del paracetamol, que es la acetilcisteína, un mucolítico, el hígado va a necrosarse, y la única manera de salvar la vida de estos pacientes es mediante un trasplante hepático, que no es muy común y que en nuestro país no se hace, ¿no? Se han hecho con grupos de médicos que han venido de Estados Unidos, de la Argentina, pero que se haga en un hospital público o privado no existe, ¿no? Hepatotoxicidad difícil de precisar en estudios preclínicos, ¿ya? Puede haber el riesgo de que ocurra hepatitis, ¿ya?, de 1 en 10.000 o de 1 en 100.000, pérdida de la función hepática, que ya hemos dicho, y un incremento de la toxicidad hepatocelular. Todos son estos fenómenos que pueden ocurrir a nivel hepático y que estén inducidos por los fármacos. Entonces, por eso volvemos a lo que decimos, que cuando hablamos de terapéutica, ¿no es cierto? Eh, no es cuestión de dar el fármaco por dar el fármaco. Se debe administrar fármacos cuando existe indicación para administrarlos, ¿no es cierto? Y hay que siempre hacer ese razonamiento científico, ¿no? De identificación del problema, establecimiento de objetivos terapéuticos, estrategias no farmacológicas, inventario de grupos farmacológicos, selección de un grupo, selección de un fármaco y la aplicación ya terapéutica de estos, ¿no es cierto? Y pueden incrementar también la toxicidad hepatocelular. Bien. ¿Cuáles son factores de riesgo para hepatotoxicidad inducida por fármaco? En esta tabla vamos a ver que los factores de riesgo para toxicidad hepática son, por ejemplo, de tipo étnico, la raza negra. La edad, ya hemos dicho los dos extremos, niños y ancianos. Mujeres embarazadas y no embarazadas. Pacientes alcohólicos, desnutrición, obesidad, las hepatitis virales que llevan a afectar la función hepática, el VIH, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el polimorfismo genético y las interacciones con otros medicamentos. Todos estos factores pueden estar muy relacionados con factores de riesgo para toxicidad hepática, ¿ya? Bien. Mecanismos de hepatotoxicidad inducida por fármacos, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el potencial tóxico del fármaco, ¿no? En este círculo, ¿ya? ¿A través de qué se da el potencial tóxico del fármaco? A través de la formación de metabolitos reactivos, de acilglucurónidos, que son productos de la conjugación del fármaco con el ácido glucurónico. También está relacionado con los efectos, y también está relacionada con las mitocondrias o la actividad mitocondrial. Dentro de los factores genéticos, los mecanismos de hepatotoxicidad son por bioactivación, por
depuración, por transporte, otros una respuesta inmune, ¿no? Y otras enfermedades de distinta naturaleza. Y dentro de los factores ambientales, el uso de fármacos concomitantes, el uso de alcohol, la edad, el sexo, la presencia de distintas enfermedades como el SIDA, etcétera, etcétera. Bien. La toxicidad renal inducida por fármacos. No se olviden que el riñón se constituye en una de las vías de eliminación principal para algunos fármacos. ¿Ya? Ya les había dicho que no hay que confundir eliminación con excreción, ¿no? La excreción es una forma de eliminación, ¿ya? ¿De acuerdo? La excreción, pero la eliminación no supone solamente excreción. La eliminación de un fármaco se puede dar metabólicamente hablando a través de un metabolismo hepático, ¿no es cierto? Lo que hace que el fármaco deje de ejercer acción y efecto farmacológico y por lo tanto el fármaco ha sido eliminado, ¿ya? Entonces, sin embargo, el riñón se constituye en una vía principal para la eliminación de muchos fármacos y sus metabolitos, ¿ya? Los daños hemodinámicos, glomerulares, tubulares y de nefritis intersticial pueden llevar a una insuficiencia renal progresiva, ¿ya? Esto relacionado con antibióticos, con antineoplásicos, con inmunomoduladores, con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la utilización de medios de contraste, etc. También la toxicidad renal inducida por fármacos puede estar relacionada con la activación de lisosomas que dañan a los fosfolípidos, esfingomielinas, etcétera, producida eh, por ejemplo, los aminoglucósidos, la gentamicina, que llevan a provocar un daño renal. Y el daño de los túbulos colectores renales causados por un antimicótico como la anfotericina B. Entonces, los fármacos pueden afectar el hígado, pueden afectar los riñones, ¿no es cierto?, como resultado de sus reacciones adversas a estos. Bien. La toxicidad renal inducida por fármacos, entonces vemos aquí un esquema una imagen de un riñón, vemos la arteria renal, ¿no es cierto? Y vemos que aquí prerrenalmente hablando, es decir, antes de que llegue la sangre al riñón, puede ya provocarse toxicidad renal mediante, por ejemplo, algunos agentes antihipertensivos o el uso de algunos diuréticos, ¿ya? Bien, aquí está en amarillo, ¿no?, los mecanismos, ¿ya? Lo, lesión a nivel de los pequeños vasos renales, ¿no?, causado, por ejemplo, por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, el uso de AINES, traculimos, las ciclosporinas, la cocaína, y fíjense en amarillo bien resaltados los radiocontrastes, ¿ya? Entonces estos pueden afectar estas estructuras. Ya la enfermedad glomerular, por ejemplo, donde está relacionado con la penicilamina, la hidralacina, el propiltiuracilo y solventes orgánicos que pueden dañar el glomérulo, ¿no? Aquellos que pueden provocar una necrosis tubular aguda, la anfotericina B, los aminoglucósidos, el foscarnet, el tenofovir, el ciclofovir, el cisplatino, la ifosfamida, el acetaminofeno, metales pesados, hierbas medicinales, ¿no es cierto? Eso puede provocar, todos estos pueden provocar necrosis tubular aguda. Y sustancias de radiocontraste, como la pentamidina, ciertos herbicidas que pueden llevar a este tipo de alteración. Bien, la obstrucción postrenal, ¿ya?, que se caracteriza por necrosis papilar producida por AINES, ¿no? Y hay que los antiinflamatorios no esteroideos no son fármacos inocuos, sino que hay que tomar en cuenta, establecer nuevamente una buena identificación del problema
y el uso de la dosis adecuada por un tiempo corto en lo posible, ¿ya? Em, la obstrucción intratubular, ¿no? Que da lugar a la formación de cristales, o relacionadas al ciclovir, al indinavir, al etilenglicol, al metotrexate, el triamtereno y las sulfonamidas. Ahora, puede ocurrir una nefritis intersticial aguda, ¿no? Con ciertos antibióticos, tiacidas, con el uso de alopurinol en el tratamiento de la gota, de la mesalacina, la cimetidina, el omeprazol y el uso de AINES, ¿no? Puede llevar a todo esto. Bien, entonces esos son los mecanismos de toxicidad renal. Ahora, otro grupo de reacciones adversas a los medicamentos bastante comunes, ¿no es cierto? Y en algunos casos bastante serios, son estos que, como tienen un ejemplo aquí en la foto de este pobre hombre, miren esa reacción adversa de tipo dermatológico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede manifestar estas toxicidades dermatológicas? Uno puede manifestarse con fiebre o con erupciones cutáneas de distinto tipo, maculopapular, tipo urticaria, o tipo eritema multiforme que lleva un síndrome de Steven-Johnson, o un eritema nudoso, una vasculitis cutánea, púrpura, una dermatitis exfoliativa, eritrodermia, fotosensibilidad, y una necrolisis tóxica, ¿ya? Entonces, eso puede estar todo relacionado con o ya sea con una dosis elevada o una reacción adversa nomás al medicamento a dosis terapéuticas, ¿ya? Esto podría ocurrir, por ejemplo, en un paciente que tenga predisposición a tener una reacción adversa al uso de amoxicilina. Puede ocurrir incluso hasta en niños. Principios del tratamiento de pacientes con intoxicación medicamentosa, obviamente, o interrumpes el fármaco, porque no se olviden que la toxicidad está relacionada con dosis elevadas, o reduces la dosis. Eh, Puede ser necesaria la administración de antídotos específicos, alterar el metabolismo del fármaco a fin de conseguir de que no sea tóxico, ¿no? O facilitar su eliminación metabólica, administrar medidas de soporte, identificar si hay una reacción anafiláctica, tratar la sobredosis y, si fuese necesario, someter al paciente a diálisis. O, por ejemplo, la administración de ciertas sustancias para alcalinizar la orina, por el caso de la administración de bicarbonato, que va a llevar a alcalinizar el medio urinario y va a facilitar la eliminación de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, en un paciente que ha sido o que ha desarrollado una intoxicación a la aspirina. Entonces, la alcalinización de la orina va a llevar a que el ácido acetilsalicílico, que es un ácido, al combinarse en un medio alcalino con eh, resultante el uso de bicarbonato, va a hacer de que la aspirina se torne en una sustancia más hidrosoluble y por lo tanto más fácil de eliminar. Bien. Bien, opciones de manejo de la toxicidad: discontinuar al agente ofensor si es que puede ser suspendido con seguridad, si el evento es riesgoso para la vida o intolerable para el paciente, si existe una alternativa razonable, ¿ya? Es decir, existe algún medicamento que pueda permitirnos utilizarlo en vez de utilizar aquel fármaco del cual estaba siendo utilizado terapéuticamente, ¿no es cierto? Eh, si uno determina que la continuidad del tratamiento con el fármaco en cuestión va a exacerbar la condición del paciente decurrente de la toxicidad. Ahora, continuar la medicación o realizar modificaciones en cuanto a su dosificación si el medicamento es absolutamente médicamente necesario, es decir, no existe alternativa, ¿ya? Y el problema es leve y se resolverá con el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí debes descontinuar, ¿no es cierto? Pero aquí, en esto no necesariamente tienes que
discontinuar y lo resuelve solamente modificando la dosis del fármaco. Bien, entonces eso sería todo lo que tenemos de reacciones adversas a los medicamentos y ahora tenemos lo que se llaman las interacciones farmacológicas. Y aquí en esta foto está claramente identificado de que esta persona está utilizando al mismo tiempo 3 fármacos, ¿no es cierto? Estos comprimidos blancos, estas cápsulas naranja con rojo oscuro y estas cápsulas amarillas, ¿ya? Entonces hemos dicho que las interacciones farmacológicas generalmente se dan cuando se utilizan más de dos, perdón, por lo menos 2 medicamentos, 2 o más medicamentos al mismo tiempo, ¿ya? Y hemos dicho que las interacciones medicamentosas, desde el punto de vista metabólico, pueden ser inductivas, es decir, que inducen al metabolismo, o inhibitorias, es decir, que disminuyen el metabolismo de la droga o drogas afectadas. Bien, todo fármaco que se administre junto con algún otro o con plantas medicinales podría potencialmente tener interacciones tanto de tipo farmacocinético como farmacodinámicas, afectando la concentración o la biodisponibilidad del fármaco, como también al efecto terapéutico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, siempre, ese es, yo creo, un punto fundamental de la actividad médica, de la terapéutica, fundamental. Como médicos estamos obligados a informarnos y conocer las interacciones y los efectos de las interacciones que pueden ocurrir cuando se administran varios fármacos al mismo tiempo, ¿ya? Las interacciones farmacocinéticas ocurren o pueden afectar a la absorción, a la distribución, al metabolismo y la excreción, ¿ya? Entonces, si la interacción entre 2 fármacos lleva al aumento del metabolismo, ¿no? Y por lo tanto a la eliminación más rápida del fármaco, puede ser necesario que aumentemos la dosis del fármaco afectado. Y lo contrario, si es que el metabolismo está disminuido, tenemos que disminuir la dosis del fármaco afectado, porque esto puede llevar a fenómenos de toxicidad. Bien, ¿de qué tipo son las interacciones farmacológicas? Pueden ser físico-químicas, pueden estar relacionadas a la unión a proteínas plasmáticas. No se olviden que cuando uno utiliza un fármaco, este va a llegar a la circulación sistémica y de ahí tiene que o quedarse dentro del compartimiento líquido intravascular o tiene que distribuirse en los otros compartimientos líquidos, como es el espacio intersticial y también dentro de las células, el espacio intracelular. Pueden dar lugar a flujo sanguíneo alterado, ¿no? Pueden darse lugar a competición con sistemas de transporte, o pueden estar relacionados afectando la liberación o aumentando la liberación del neurotransmisor o inhibiendo la liberación del neurotransmisor con las consecuencias que esto puede tener. O interacción de tipo competición por el receptor, ¿no es cierto? Hoy en la clase práctica con mis estudiantes les decía, por ejemplo, la atenolol, un antihipertensivo beta 1 selectivo de tipo competitivo, va a competir fisiológicamente hablando con la adrenalina. Entonces, en el caso de interacción de los fármacos, puede ser que distintos fármacos estén compitiendo por el mismo receptor o por el mismo sitio receptor, ¿no? O pueden afectar, ya hemos dicho, el metabolismo hepático, llevando a fenómenos de inhibición o inducción enzimática. Pueden dar lugar a niveles de electrolitos alterados, llegando a producir de repente un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? También pueden ser de tipo incompatibilidad farmacológica, es decir, que no pueden estar el fármaco 1 en presencia del fármaco 2, de ahí que esto constituye una contraindicación para la administración del fármaco, ya que es completamente incompatible con el otro. Y por último, las interacciones se pueden dar a través de un efecto farmacológico similar entre los dos
dos o más fármacos que se encuentran presentes al mismo tiempo. ¿Ya? Bien, las interacciones farmacocinéticas, ¿no?, que hemos dicho que pueden afectar la absorción, ¿ya? O sea, pueden haber cambios en el pH gastrointestinal. Por ejemplo, en el caso del ketoconazol, que es un antimicótico, no se absorbe en un pH gástrico de 5, ¿no? Entonces, en este caso, la interacción ha llevado a que el fármaco, en este caso el ketoconazol, no se absorba porque el pH gástrico está en 5, cuando el pH gástrico tendría que ser más bajo, ¿ya? O alteraciones de la motilidad gastrointestinal, por ejemplo, los antialérgicos que retardan el vaciamiento gástrico, y al retardarse el vaciamiento gástrico, el fármaco no puede pasar al intestino, donde es su sitio de absorción, ¿ya? O que afecten la absorción del fármaco, por ejemplo, en el caso de la colestiramina, que absorbe a la warfarina y la dioxina. Entonces, esta es una interacción de tipo de adsorción. O interacciones farmacocinéticas a nivel de la distribución. Por ejemplo, la presencia de dos fármacos o más puede hacer de que se desplace la unión de uno de los fármacos con las proteínas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre cuando tienes sulfonamidas con warfarina al mismo tiempo. O un aumento de la glicoproteína G en el riñón y en el cerebro, ¿no? Un aumento de la acción de la glicoproteína G en riñón y cerebro, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de interacción de medicamentos desde el punto de vista farmacocinético. Interacciones farmacológicas de tipo farmacodinámicas, ¿ya? Cuando un fármaco cambia la respuesta de otro fármaco en el tejido diana o no diana, ¿no es cierto? Entonces, esto hace de que un fármaco en presencia de otro va a cambiar la respuesta de uno de los fármacos, ¿no?, a nivel del tejido diana o no diana, es decir, en el blanco biológico, es decir, que no se va a producir la acción y el efecto farmacológico que estaba siendo buscado o deseado. Ahora, esto puede ocurrir también cuando dos fármacos activos son complementarios. Por ejemplo, el sildenafil, que hemos dicho que es un fármaco utilizado en la impotencia sexual masculina, ¿no es cierto?, que produce una vasodilatación importante, asociado con la nitroglicerina. La nitroglicerina, que es un fármaco muy utilizado en ciertas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo en la angina de pecho, ¿ya? Entonces, esto hace de que los dos fármacos van a llevar a través de la fosfodiesterasa y el GNPC, etc., van a llevar a un incremento, por ejemplo, en la vasodilatación, que puede llevar a una hipotensión marcada e inclusive puede llevar a la muerte del paciente. O la coadministración de fármacos casi con el mismo efecto, ¿ya? Por ejemplo, la warfarina es un anticoagulante oral de tipo cumarínico y la heparina es un anticoagulante de tipo parenteral. Entonces, si tú combinas warfarina con heparina, siendo que ambos son anticoagulantes, el riesgo de hemorragia aumenta, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque ambos producen anticoagulación, tú los asocias, entonces el riesgo de hemorragia aumenta, ¿no es cierto? Efecto adverso que puede ocurrir con el uso de warfarina, solo la warfarina es hemorragia. Efecto adverso que puede ocurrir con el uso de la heparina, también es hemorragia. Entonces tú juntas hemorragia más hemorragia, se vuelve hemorragia al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, ahora, la coexposición, o sea, dentro de la interacción del fármaco con plantas medicinales, por ejemplo, la coexposición puede alterar la seguridad y eficacia del fármaco. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que cuando hacemos el inventario de grupos farmacológicos utilizados para el tratamiento de un problema determinado, tomamos en cuenta 4 parámetros, ¿no es cierto? La eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Pero la seguridad, que se refiere fundamentalmente a los efectos adversos y tóxicos,
y la eficacia, que se refiere a la capacidad que tiene el fármaco de solucionar el problema de salud planteado, ¿no es cierto? Puede ser alterada cuando se administran fármacos con plantas medicinales, ¿ya? O fármacos terapéuticos que se mezclan con hierbas. Por ejemplo, el ginkgo biloba inhibe la agregación plaquetaria y los AINES aumentan la acción antiagregación y por lo tanto puede producirse una hemorragia, ¿no? Entonces, fíjense aquí que el ginkgo biloba es un derivado de las plantas, ¿no es cierto? Y si tú utilizas al mismo tiempo ginkgo biloba por decir, con ibuprofeno, con ketoprofeno o diclofenaco, lo que tú quieras, puede incrementarse el riesgo de hemorragia. O la echinacea, que es bien utilizada para potenciar la respuesta inmunológica, ¿no? Es un alcaloide que baja el glutatión, tiene efectos adversos si se junta con paracetamol. Miren eso, ¿no? ¿Ya? Entonces la echinacea está muy en boga en nuestro medio, ¿no? Tome echinacea médica para cuando está con un cuadro gripal. Y no se olviden que los antigripales tienen tres componentes. Uno de los componentes es analgésico antipirético, es el paracetamol, ¿ya? Y el paracetamol, entonces, y tú al mismo tiempo, como estás con influenza o estás con gripe, estás tomando echinacea con la idea de que potencie tu respuesta inmunológica y a la vez estás tomando un antigripal que contiene paracetamol, entonces puede provocarse efectos adversos, ¿no? O la hierba de San Juan, ¿no? Con inhibidores de la secreción perdón, de los receptores de la serotonina, que puede dar lugar a un síndrome serotoninérgico, ¿ya? Entonces no crean que el uso de plantas o de tés o de mates naturales está exento de peligros. Y fundamentalmente hay que tomar muy en cuenta esto cuando vamos a administrar estas plantas medicinales con fármacos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, eso sería todo entonces. Con esto hemos concluido el temario que me correspondía a esta primera parte. La siguiente semana ya entramos con otro tema. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o todo está claro? ¿No? ¿Cómo es? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿Qué me dicen, chicos y chicas? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que todos los fármacos, todos los medicamentos potencialmente pueden producir reacciones adversas, ¿no es cierto? Todos. Esto no quiere decir que se van a presentar reacciones adversas en todos los casos y en todos los pacientes, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una selección correcta en base a la identificación de los problemas del paciente, ¿no es cierto? Y tiene establecidos objetivos terapéuticos claros y precisos relacionados justamente con el problema identificado correctamente, y luego viene la selección correcta del fármaco más adecuado, tomando en cuenta lo que hemos dicho, eficacia, seguridad y conveniencia fundamentalmente. Entonces, y eh, seleccionamos la dosis, o sea, la concentración correcta, la dosis correcta y la frecuencia de dosificación correctas. Entonces, obviamente que vamos a disminuir el riesgo de reacciones adversas a los medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Que la terapéutica siempre debe ser una terapéutica razonada, que la terapéutica debe estar basada en evidencias, ¿no es cierto? Que el manejo de los fármacos debe ser criterioso, ¿ya? Que la utilización de los fármacos debe estar destinada justamente a tratar de solucionar el problema o los problemas del paciente, ¿ya? Con la menor cantidad de reacciones adversas a los medicamentos y durante el tiempo absolutamente necesario para su administración. Si nosotros tomamos en cuenta todo esto que yo estoy diciendo, tengan por seguro que no vamos a necesariamente evitar las reacciones adversas a los medicamentos, porque hemos dicho que las alérgicas y las idiosincráticas no dependen de la dosis, pero la mayor parte de las reacciones adversas están relacionadas con el fármaco y su dosificación.
vamos a disminuir el riesgo de que existan reacciones adversas a los medicamentos. ¿Está bien? Entonces, no podemos ser repetidores de lo que los visitadores y visitadoras médicas nos dicen. Nosotros, al ser médicos, tenemos que tener los conocimientos suficientes para un manejo farmacoterapéutico correcto, ¿no es cierto? Criterioso, razonado, científico, metódico e individualizado. ¿Listo? Bien, entonces si no hay más preguntas, concluimos y nos vemos el día martes a la misma hora ya con el tema de mediadores locales. Nada más, buen fin de semana y si Dios quiere nos vemos el día martes.